Hola, ¿qué tal hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, 28 de abril del 2022. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia del Sagrado Corazón de Lacey. En este día de hoy, hermanitos, vamos a compartir la lectura del libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 27 al 33. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador, para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bueno, hermanos, ¿qué podemos meditar sobre esta lectura? Sobre todo ahorita que en días anteriores pues ha estado leyendo de la lectura, o más bien de aquí, de este libro, del libro de los Hechos, en donde se nos habla o se nos explica de los apóstoles, pero los apóstoles ya llenos del Espíritu Santo, los apóstoles, como nos dice en este mismo día, como testigos de nuestro Señor Jesucristo, como testigos del resucitado, de que nosotros también acabamos de vivir o de llevar a cabo nuevamente esta gran celebración, recordando de toda la enseñanza, del ejemplo, de los milagros, pero sobre todo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como podemos ver, el día de hoy nos está hablando de cómo los apóstoles estaban dando testimonio, es decir, estaban dando ejemplo, no solamente con las palabras, sino de que ellos al ser perseguidos, al ser hasta maltratados o encarcelados, como nos dice más anteriormente en los otros versículos de esta misma lectura, habían sido encarcelados, mas sin embargo fueron liberados por un ángel. Entonces es ahí donde más gente se reunía a ellos, se congregaban más y les gustaba escuchar de Dios. Tanto así que ya les empezaban a molestar nuevamente a los sacerdotes, a los fariseos, a todos estos maestros de la ley, que en aquel entonces pues eran jefes de allí del pueblo. Y lo cual ellos mismos les dicen aquí: no les habíamos advertido a hablar en nombre de ese. Fíjense cómo lo dicen, con aquel desprecio, con aquella falta de reconocimiento de Jesús, es decir, de Dios mismo como su Señor. Ellos, a pesar de todo lo que habían visto, no solamente porque lo estén diciendo los apóstoles, sino que ellos mismos lo vivieron y aún así no quieren creer, se han negado a creer. Tanto así que, como les mencionaba, pues ellos le llaman de ese, no le dicen de Jesús, ni siquiera le quieren mencionar su nombre. Una razón o algo que podemos mirar aquí, de cómo muchas veces cuando nosotros sentimos coraje, rabia hacia una persona, de que por diferentes causas, puede ser que a lo mejor te hizo enojar, o a lo mejor no te cae bien, o hizo algo que a ti te molesta, pueden ser muchas las razones, pero cómo se ve la rabia en ellos, esa envidia, ese coraje que todavía le guardaban a nuestro Señor Jesucristo.
Ni siquiera querían mencionar su nombre. Fíjense ahí cómo nos dice eso. Y también más adelante nos habla la lectura de que como Pedro y los apóstoles, ellos ya no se quedaban callados. Ellos no, por el hecho de enfrentarse con las autoridades de aquellos tiempos, no tenían miedo, no sentían miedo, porque habían puesto su confianza en nuestro Señor. Fíjense, ellos eran perseguidos, maltratados, encarcelados, como ya mencionábamos. Nosotros muchas veces no vivimos eso y más sin embargo nos da miedo, nos da vergüenza, quizás falso respeto, no nos gusta hablar de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy interesante y muy bueno para reflexionar en este día. Por ejemplo, cuando nos reunimos con la familia, cuando nos reunimos con amigos, con amistades, ¿cuáles son nuestras conversaciones? ¿De qué es de lo que más hablamos? No digo que sea malo conversar, platicar del trabajo, de cosas, pero a veces se la pasa uno hablando hasta de chismes, de que si miraste a fulanito, a tal persona, y nos la pasamos hablando a veces de chismes, bromas, no porque sea malo, que quede claro, simplemente que muchas veces no aprovechamos estos momentos para hablar de nuestro Señor. No aprovechamos estos momentos para, quizás si está ahí alguien que no conoce del amor de Dios, de que le podamos hablar de Dios. A nosotros a veces nos da vergüenza o nos da miedo por quizás no tener el conocimiento, la preparación o simplemente por no querer hacerlo. Mas sin embargo, los apóstoles habían confiado en el Señor, tenían su fe y estaban dando testimonio, eran testigos, eran ese ejemplo, la continuidad del amor de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza o el mandato que Él les había hecho y que también nos hace a cada uno de nosotros a seguir el ejemplo no solamente de nuestro Señor Jesucristo, sino de los apóstoles. El mirar de que ellos con sus defectos y con todo lo que ellos todavía venían cargando, digámoslo así, porque también más adelante se nos dice que en algún momento también tuvieron quizás alguna duda o volvían a caer en cierto pecado, ¿verdad? Entonces una razón más para mirar de que no eran perfectos, de que eran así como nosotros, de que eran como tú, como yo, que a pesar de sus errores, de sus pecados o de esas luchas que tenían, aún así perseveraban y no se quedaban simplemente con el conocimiento o con el ejemplo que dio, la enseñanza que Jesús les había dado, sino que aún así siguieron y perseveraron. Más adelante, yo quisiera recalcar algo muy importante en donde San Pedro dice: nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Fíjense, muy importantes. Porque ellos eran testigos, porque ellos daban testimonio de Dios, porque ellos hablaban de Jesús con aquella seguridad, con aquella confianza, con esa fe, esa esperanza, no solamente porque habían andado con Él, sino porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y como lo dice aquí, lo es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Cómo sabemos que nosotros le obedecemos a Dios y saber si también nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? Uno, porque cuando creemos en Él, para empezar, si no hemos sido bautizados, nos vamos a bautizar. Otra manera también de saberlo, pues como dice aquí, si nosotros estamos siendo obedientes a los mandamientos, obediente a los mandatos de la iglesia que también hay, o a la enseñanza del Evangelio, es como nosotros también podemos saber que tenemos o estamos llenos del Espíritu Santo. Porque quizás fuimos bautizados y lo tenemos, pero quizás el Espíritu Santo está entristecido, está apagado, no tiene ese fuego, ese amor, esa unción del Espíritu para que nosotros podamos reflejar y ser ese testimonio vivo de Dios mismo.
por entristecerlo, por nuestros pecados, por el hecho de no confesarnos, por el hecho de no querer perseverar o también por no querer dar testimonio, como nos lo dice aquí. Porque cuando nosotros dejamos de ir a misa, cuando nosotros dejamos de acudir quizás a alguna enseñanza, a algún grupo, a algún movimiento, clases de Biblia en la iglesia, es cuando nosotros pues desobedecemos, porque no nos seguimos preparando. Pensamos que nomás con ir en misa ya nosotros estamos cumpliendo y ya no hay nada más que hacer. Mas sin embargo, siempre hay más, siempre podemos dar un poquito más. Otra cosa y muy importante, fíjense cómo nos dice en el último versículo. Lo mismo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo es lo mismo que quieren hacer con los apóstoles. A ellos les pasó, a San Pedro y a los apóstoles. Eran perseguidos, maltratados, y nos dice cómo los fariseos, los sacerdotes, los maestros de la ley, cómo ellos al escuchar lo que ellos decían, rechinaban los dientes de rabia y querían matarlos. Fíjense, a nuestro Señor Jesucristo así mucho tiempo, si nos vamos tiempo atrás, donde en los evangelios se nos menciona, tanto tiempo que anduvieron tras de él y simplemente buscando la manera de matarlo. Igual con los apóstoles, ya les estaban estorbando, la gente los seguía por la enseñanza, por el ejemplo, el testimonio que ellos daban, y también querían matarlos, nos dice la palabra. Ellos se llenaban de rabia, de enojo, de coraje, de envidia. Lo mismo que a nosotros quizás nos puede pasar. Cuando tú quieres hablar de Dios, del amor de Dios, cuando tú quieres ser diferente, cambiar en ciertos aspectos que quizás antes hacías y que ya no. Entonces es cuando también a veces vamos a ser perseguidos. O también nos van a intentar matar y dirás, pero yo no quiero que me maten. No estamos hablando probablemente o quizás de una muerte física, sino de una manera espiritual. Porque cuando tú tratas de perseverar o salir del tu pecado, tratamos de salir de algunos vicios, de algunos apegos o cosas que antes no sabíamos que eran pecado, pero que por gracia de Dios empezamos a reconocer y a ver y queremos salir y cambiar de eso, siempre va a haber gente que va a querer matar tu fe. Va a haber gente que va a querer matar esa esperanza, ese ánimo, esa alegría, esa paz que tú sientes y que a veces la quieres compartir, pero que a veces en vez de tú nosotros llenar a los demás, nosotros a veces somos los que nos vamos apagando porque nos vamos dejando. Así como querían hacerlo con ellos, a nosotros también muchas veces así nos pasa. Y he ahí la importancia de nosotros perseverar como comunidad, como iglesia y como hermanos. Asistamos, hermanitos, por ejemplo, a la iglesia, a algún movimiento, a algún retiro, alguna enseñanzas de Biblia que muchas veces se dan catequesis en la iglesia. No perdamos esas oportunidades para seguir creciendo, para reunirnos con otros hermanos que también comparten tu fe, para reavivar en ti ese fuego del Espíritu Santo, para reavivar en ti y crezca nuestra fe. Vamos a ser perseguidos, quizás nos van a querer matar, pero depende de nosotros si dejamos morir o que entristezcan al Espíritu Santo. Yo te quiero dejar con esto en este día de hoy, a que meditemos. Si también, así como los apóstoles, somos testimonio de Dios, ¿o qué estamos haciendo? Meditemos en esto y pidámosle a nuestro Señor que nos siga llenando de su Espíritu Santo, que reavive en nosotros ese fuego, esa llama de su amor para poder ser ese testimonio vivo de Él. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su manto. Hasta luego.